Ahí estoy, sé que no estoy compartiendo nada todavía. Quiero mirar en uno de los trabajos prácticos. Bueno, ahí va, voy a agarrar este que es el de Pablo para mostrarte algo. Espera que voy a poner a compartir. Bueno, ya estamos. Bueno, este es el modo en que él lo resolvió, las correcciones, bueno, ya las vi con él. Y respecto del acumulador, fíjate que vos vas a tener que utilizar un acumulador que acumule para la provincia. Imagínate que vos esto lo tuvieras que resolver, como decía yo, siempre a mano, ¿sí? Donde vos recibís un listado de, qué sé yo, las lluvias caídas en la región mesopotámica, en Entre Ríos, Corrientes y Misiones, ¿sí? Entonces vos vas a llevar un acumulador que te vaya contando, sabés que las lluvias van a venir ordenadas, entonces primero llevas un acumulador para Corrientes, para Entre Ríos, suponete, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a entrar directamente en la parte de acá, donde yo tengo acá un acumulador de provincia que inicializo en 0, ¿sí? Bien. Una vez que yo ingreso acá, empiezo a contabilizar y acumular, digamos, acumular las lluvias caídas en Entre Ríos, ¿sí? Hasta que en algún momento decido dejar de cargar. No sé cuántas lluvias voy a cargar, cuando termino de cargar, bueno, acá hacíamos la comparación del máximo, que eso creo que Claro. vos lo tenías bien, Lorena, no me acuerdo. Sí, porque yo había hecho había acumulado provincia, pero no me daba cuenta cómo acumular el total, a Bueno, dónde fíjate que colocarlo, vos si podrías poner. dentro del while o afuera del for, esa era mi duda. Bueno, cuando vos tenés que ir acumulando algo que vas, digamos, que vas haciendo, que vas recibiendo valores reiteradas veces, va a tener que ir dentro de un mientras, ¿sí? O dentro de una estructura repetitiva. Fíjate que yo puedo poner, él acá utilizó un acumulador que se llama tot país, ¿sí? Y Ujú. él, una vez que termina de acumular todas las veces, digamos, que va leyendo acá los valores de agua caída en la provincia, cuando sale, tiene el total llovido en la provincia. Entonces, a este acumulador, al acumulador tot país, le suma lo que tiene tot país, siempre esa es la forma del acumulador que se refiere a sí Sí, mismo, más sí, tot prov, que es el total de lo que llovió en la provincia. claro. Ujú. ¿Sí? Sí, sí, Entonces, esto se inicializa fuera de toda estructura repetitiva y ya no se vuelve a inicializar ese acumulador. El que se inicializa es el total de la provincia, porque vos necesitas volver a 0 para cada nueva provincia, ¿sí? claro. Pero Sí, el sí, acumulador del país no lo vas a volver a 0 más, ¿sí? sí. Otra forma, si no lo quisieras poner ahí, podrías haber hecho esto, lo podrías haber puesto acá adentro, pero ya en vez de ir acumulándole tot prov, le podrías acumular la cantidad de lluvia caída. Claro, claro, porque esa es la ¿Sí? observación que vos me habías hecho y no me daba cuenta. Claro, bien. Bueno, ahí lo podrías haber hecho y serviría de la misma manera. ¿Sí? Mm. Mal es acumularle acá todas las veces este acumulador. ¿Sí? Porque vos no ese acumulador se lo tenés que acumular, digamos, una sola vez fuera del mientras. Si no, Ujú. vos acá vas a ir registrando, suponete, 3 milímetros de lluvia, más 7 milímetros de lluvia, más 10 milímetros, y esto lo vas a ir haciendo crecer
como exponencialmente, no exponencialmente, pero lo vas a ir haciendo crecer mal. O lo acumulás afuera y acumulás el acumulador, o bien acá adentro y le vas acumulando la variable, ¿sí? ¿Me escuchaste ahí? Me corté Sí, yo. Sí. sí, Bárbaro. se entendió. Bueno, buenísimo. Ahí está. Bueno, esa era una duda que nos había quedado pendiente. Ahí estamos, no guardamos esto. Y vamos a volver atrás. Por si necesitamos para alguna cosa. Ahí está. Se me había cortado. Ah, bien, bien. Ustedes cualquier cosa, si no los escucho, me saco los auriculares, pero así los escucho mejor. No, se me había cortado algo, el team. Buenísimo. Ahí estamos. Bueno, vamos a ver hoy. Entonces, habíamos quedado la semana pasada, habíamos visto, esperen que estoy acá. La semana pasada habíamos visto estos ejercicios, el 1, el 2, el 3, y habíamos llegado a ver el 36, ¿sí? Que lo habíamos analizado. Entonces vamos a seguir hoy con otro, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo era? En realidad le hacemos una repasadita rápida, así pasamos al otro. Nosotros a través de la función random generábamos un número, ¿sí? No me acuerdo por qué le puse 11. Debe ser un número del 1 al 10, una cosa así, ¿sí? A ver, vamos a ejecutarlo, pero para probarlo podemos poner menos. Vamos a suponer que vamos a poner un vector de 5 posiciones. Entonces, que vaya del 0 al 4 y acá también del 0 al 4. ¿Me siguen escuchando bien, cierto? Sí. Bien. Entonces, acá lo que tendríamos que hacer es... Cinco menos 1. 5 menos i. Y a ver así, si estoy bien. Sí. Así ahora lo explicamos otra vez. ¿Por qué me dice esto? Es de 0 a 5 menos 0. Index 5. Esto es un error de índice. A ver, vamos otra vez. ¿No tendría que haber sido 4 abajo? Sí, sí, porque estos van a 0. Tenés razón, 5 menos 0 da 5 y tiene 5 posiciones, llega hasta el 4. Exacto. Ahí está. Perdón. ¿Cómo se llama? ¿Dónde está el PDF que tenía todos los ejercicios de esos? Porque encontré las respuestas, o sea, los ejercicios hechos. ¿Dónde está cargado? Sí. Bien, vamos a ver si está... Tendría que estar acá en la parte de ejercitación. Sí, es este. Nosotros iríamos acá por el 36. ¿En dónde es? Ejercitación. Sí, ejercitación. Listo, genial. Ahí estamos, se cuenta con 3 vectores denominados A, B y C de 35 posiciones. Nosotros lo vamos a probar con 5 posiciones. Los vectores A y B ya se encuentran cargados con números, ¿sí? Nosotros acá para poder probarlo no nos queda otra que cargarlo, ¿sí? Pero en realidad si uno respondiera a este ejercicio no debería cargarlos porque se supone que están cargados. Desarrollar un algoritmo que cargue el vector C con el siguiente criterio. Nosotros en realidad en vez de ponerle C le pusimos B1, B2 y B3 en vez de A, B y C. El primer elemento de C debe contener el producto entre el primer elemento del vector A y el último del vector B. El segundo elemento de C debe contener el producto entre el segundo elemento del vector A y el anteúltimo elemento del vector B, y así sucesivamente. La semana pasada lo habíamos explicado con un Excel, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, entonces acá iríamos. Acá esta función, la función random, nos permitía cargar un elemento, un número aleatorio en el vector 1 y en el vector 2, ¿sí? Y bueno, y después lo que hacemos es, una vez que están cargados, nosotros no podemos
ir haciéndolo y cargándolo. En realidad podríamos hacerlo, pero ahora les muestro cómo lo haríamos, pero sería un poquito más complicado. Entonces, más ordenado, ¿qué hacemos? Lo cargamos, ¿sí? Vamos desde el elemento 0 hasta el elemento 4, porque son 5 en total. Lo primero que hacemos entonces acá arriba es cargar los dos vectores. Y después, en este segundo for, vamos calculando el valor de los elementos del tercer vector, ¿sí? Entonces sería B3 sub I va a ser igual a B1 sub I por B2 en 4 menos I, ¿sí? Entonces va de abajo hacia arriba, va decreyendo, ¿estamos? Y después que muestra el valor de B3. Entonces, a ver, si ahí lo probamos, a ver si nos dice, por ahí no coincide ningún elemento, por ahí sí. Fíjense que ahí lo va cargando, entonces acá nos dio la primera multiplicación, después da 0, claro, deben ser números por ahí que tienen coma y redondea. Ahí estamos. ¿Sí? ¿Pero se entendió la lógica de cómo va funcionando el razonamiento de este? Sí, es raro, me cuesta todavía el tema, pero... A ver, vamos a ver si lo Aguante. hiciéramos. Vamos despacio. Vamos por acá. Así no nos apuramos. Bueno, teníamos el B1, ¿sí? Donde vamos a ponerle, qué sé yo, vamos a poner las posiciones, así no nos mezclamos. Estas son las posiciones. Y acá ponemos elementos, qué sé yo, 2, 6, 3, 1 y 4. Y acá vamos a hacer lo mismo para el vector 2. Que va a tener sus propios valores. Vamos a poner 5, todos vamos a hacerlo con números chiquitos, así nos resulta fácil. 0, 6. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero hacer yo en el vector 3? Yo quiero multiplicar. Ahora te los voy a poner en color para que veas cuál con cuál. ¿Sí? O sea, vos querés que te multiplique esta posición por esta posición. Esta posición por esta posición, esta posición por esta por esta y esta por esta. ¿Sí? Siguen un orden. Este va del 0 al 4 y este va del 4 al 0. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos acá para hacer eso? ¿Sí? Primero lo que hacemos acá es cargar los dos vectores. ¿Sí? Entonces voy del 0 al 4 a través de una posición que podría ser como la que usamos la semana pasada, que se llamaba aleatorio, ¿sí? Cargamos estos dos vectores. Vamos de la posición 0 a la posición 4 y los llenamos, ¿sí? Y acá en el segundo nosotros, digamos, vamos a ir en un sentido. O podemos ir del 0 al 4 o podríamos ir del 4 al 0 contando para atrás. Eso se puede hacer, ¿sí? Lo que no puedo ir es en los dos sentidos al mismo tiempo. Entonces voy a elegir ir hacia abajo, del 0 al 4. Ahora, yo por más que vaya del 0 al 4, ¿sí? Vamos a hacerlo ahí. Por más que vaya del 0 al 4, ¿sí? Yo en este quiero ir al revés. Entonces, ¿cómo hago para utilizar esa misma I? Hago así, hago en B sub 3 en la posición 1, porque en este también voy a ir en el mismo sentido. O sea, yo en este voy a tener, digamos, el mismo, voy a ver, vamos a copiar acá, voy a tener el mismo sentido. Pegado especial. Bueno, vamos a poner así. ¿Sí? También lo podrías recorrer de forma decreciente, pero Sí. en vez de poner 4 menos 1, tendrías que poner 1 más I, ¿o no?
lo podría hacer, digamos, en forma creciente para usar siempre el mismo sentido. Claro. Sí, tendría que hacerlo con I. Pero el for tendría que ir al revés. Claro. Sí, es lo mismo. No. Sí, es lo mismo. Yo lo que no entendía es cómo hacía en la segunda columna del valor B2 para descender, pero pensé que era 4 menos 1 y me estoy fijando que es 4 Es menos 4 1. menos I. Ahí está. ¿Sí? Y una Entonces, pregunta, o sea, sí. yo para poder comprender qué función cumple cada uno, ahí vos en el structuralizer pones B1 y lo pones entre corchetes a la I. Sí. Esa I, ¿qué valor tendría? ¿En cuál de los dos para? Bueno, en En realidad el primero. en el primero va a ir, la primera I va a tener 0. Ok, y cuando vuelva a hacerlo, tipo, cuando pase a 1, Sí. va a tener 6. ¿El valor va a ser 6? Sí, acá, perdón, con los valores que tenemos acá, sí. Ajá. Posición En el ejemplo, B1. sí. La tenés acá. Ok, y B2 vendría a tener el número 2, ¿no? O no, Ujú. 0. Tendría, a ver, B1 sub 0 tiene el 2. B1 sub 1 tiene el 6. ¿Ves que acá te Sí. pongo el índice? B1 sub 2 tiene el 3. B1 sub 3 tiene el 4. Y B1 sub 4 tiene el 4. Ujú. ¿Sí? O sea que a la cuarta vuelta que dé el ejercicio, Ojo que veo- yo acá no estoy cargando estos valores, ¿eh? Yo acá estoy haciendo random, que los haga aleatoriamente. Si yo quisiera cargar valores en particular, lo tengo que hacer. O sea, ¿cómo lo podría hacer? pero Lo ¿por qué puedo es tan hacer. random? ¿Eh? Si, o sea, vos no querés que tenga el valor de... Ay, no entiendo, es muy complicado. Random es para no tener que hacer lo que voy a hacer ahora. Mira, espera, esto lo A voy a ver. cargar. Si no, Random es con un una... vas es- ingresando el valor de B1 y B2. claro, ahí voy. Vamos a hacerlo, espera. Esto lo paso acá abajo. Uy, espera que lo agrando, no nos apuremos. Acá estoy. Bueno, esto ahora lo paso arriba. Voy a tener que sacar la estructura for. En realidad voy a hacer otra cosa. Voy a poner B sub 0 es igual, perdón, B1 sub 0. Le asigno, a ver, es 2, 6, 3, 1, 4. 2, 2, 6, 3, 1, 4. Ok, Esto lo tengo que hacer a mano, digamos, porque o lo podría pedir, si lo quiero hacer más como, a ver, vamos a hacerlo más sencillo. Espera. pero recién eso que estabas poniendo, entre corchetes estabas poniendo 2, 3, 4. O sea, es el mismo vector, pero... Eso lo voy a hacer permanecer, ¿eh? Ahora lo vamos a hacer. Vamos a hacer input B1 sub I e input B2 sub I. Y los cargamos a mano. Así vemos qué valores le ponemos. Ahí estamos. Y esto lo saco. ¿Sí? Entonces ahora lo vamos a probar con los elementos que tenemos. ¿Estamos? Vamos para acá. Ahí estamos. Bueno, espero no haberme olvidado de nada. Y ahí estamos. Bueno, a ver, entonces voy a cargar el primero del primer vector, o sea, la posición 0. Le cargo un 2. No, lo modificaste en... Ahí está. Sí, a ver, esperen porque no tenía activado el teclado numérico. Ahí está, ahora lo vuelvo a correr, esperen que quiero ver. B1 subí, bien. Bueno, entonces ahí estamos. Ahí le cargo un 2 y cargo un 5, ¿sí? Después, fíjate que vamos por B1 sub 1. Entonces le cargo un 6 y le cargo un 2. ¿Sí? Yo los voy cargando en orden a los vectores. Le cargo un 3 y le cargo un 3, coincide. Le cargo un 1, un 1 y le cargo un 0, ¿sí? Le cargo un 2
y le cargó un 6. Entonces ahora, ¿qué nos va a hacer? Nos muestra la multiplicación de 2 por 6, da 12. ¿Sí? O sea, el segundo for es el que te los organiza según el segundo colorcito. for es el que hace la multiplicación y lo muestra. Ok. ¿Sí? O sea, lo va a hacer con el que le corresponde. Con el que le corresponde. Fíjate que ahí multiplicó el 2 y el 6. Entonces, digamos, ¿cuál es la relación que encontré para que este vaya para abajo y este vaya para arriba? ¿Sí? ¿Qué hago? Este va normal, o sea, B1 va entre paréntesis la I. Y en B2 va 4 menos I. ¿Sí? Porque va haciéndose cada vez más chiquita la posición. ¿Sí? Ajá. Hasta que llegara a la posición 0. ¿Estamos? Porque, ¿sí? ¿Se entiende? Vamos a ver cómo. Entiendo. Ahí estamos. Entonces nos da 12, la segunda nos va a dar 0, la tercera nos va a dar 9, la cuarta nos va a dar 2 y la quinta nos va a dar 10. ¿Sí? Claro. Ahí estamos. ¿Y cómo fue multiplicando? ¿Cómo fueron los valores de I? Fue haciendo I que vale 0 por I que vale 4. Menos 0 es 4. Después, la posición era I vale 1, 4. Menos 1 es 3. ¿Sí? La posición 3. Después esta es la posición 2 por la posición 2. 3 menos 1 es 2. Perdón, 3... vamos, era I 4 menos I. ¿Sí? Entonces iba así. Entonces esto vamos a hacerlo con fórmula que es más fácil. 4 menos I. Entonces esto iba, el for como iba, de 0 a 4. ¿Sí? Y acá estamos. ¿Sí? Entonces fue multiplicando ahí las posiciones. La 0 por la 4, la 1 por la 3, la 2 por la 2, la 3 por la 1 y la 4 por la 0. ¿Sí? Ok. Bien. Bueno, esa era la explicación de este ejercicio. ¿Estamos? Sí. Bueno. Entonces este lo vamos a guardar así yo después lo subo. Ahí cerramos. Bueno, y vamos a pasar a otro ejercicio. A ver si hay algo importante en el chat, ustedes me van diciendo, ¿no? Bueno, y ahora seguimos. Por el 38 no está. Me parece que puede haber sido de matrices. Vamos a arrancar por el 32. Bueno, y acá donde estaba, que yo lo tenía, el 32. Dice, se tiene un vector de 15 números enteros, negativos y positivos, escribir el mayor y su posición dentro del mismo. Esto también lo habíamos hablado en la clase pasada, ¿recuerdan? Sí. Me parece que sí. Sí, bueno. Entonces, decíamos que... Me está costando intentar pensarlo yo por mi cuenta hacer esto. Lo entiendo cuando vos me lo estás explicando, pero me va a costar es difícil sacarla. ir haciéndolo. Porque, o sea, yo Bueno. pretendo que eso me lo haga una máquina, no hacerlo yo. Claro, y bueno, pero el tema es que le tenemos que enseñar a la máquina a pensarlo, a deducir, ¿sí? Entonces nosotros vamos a suponer, a ver, ¿qué dice el enunciado? Vamos a trasladar una planilla de Excel y ver cómo lo podemos resolver. Y después vemos cómo se lo decimos estructurizar. Se cuenta con, se tiene un vector de 15 números enteros positivos y negativos, ¿sí? Entonces vamos a hacer nuestro vector B de 15 números enteros positivos, negativos. Vamos por acá. En ningún momento nos dice que son de cuántas cifras, ni nada de eso. Ahí tenemos el vector tal como me lo dice, ¿sí? Lo que pasa es que nosotros podemos trabajar desde la posición 1 en adelante o de la posición 0 en adelante, de acuerdo al lenguaje de programación. Acá están todos los ejercicios planteados a partir de la posición 0, así que lo vamos a tomar así. Entonces, esto sería, vamos a insertar una columna, esto sería B sub 0, todo sería el mismo vector. Entonces,
sería B sub 1, y así sucesivamente hasta la posición B sub 14, ¿sí? Bien. Entonces, ahora, ¿qué nos dice? El enunciado, que donde lo tenía acá. Bueno, números enteros, negativos y positivos, escribir el mayor y su posición dentro del mismo. ¿Cómo lo vamos haciendo nosotros a esto? Nosotros en realidad a simple vista nos damos cuenta, lo vamos recorriendo, ¿sí? Más o menos nos damos cuenta por acá, cómo vamos, acá resalta que el 9 puede ser el más grande del grupo, vamos comparando, llegamos acá, el 99 es el más grande y que está en la posición 10, ¿sí? Eso, si lo tuviéramos que hacer nosotros a simple vista. O sea que nosotros utilizamos un algoritmo interno que nos vamos dando cuenta cuál es el más grande, ¿sí? Si esto fuera una planilla tan grande que no nos entra en la pantalla, ¿sí? Suponete que vos lo tuvieras así, bueno, entonces tendríamos así, o sea que nosotros todavía no vemos al 99, vos vas comparando acá y ya te das cuenta que descartás los negativos, te vas quedando con los positivos, te quedas con el más grande, hasta que aparece uno más grande y te quedas con ese, ¿sí? Por ahí, después te encontrás con otro, qué sé yo, con otro que es más grande, y vos te vas a dar cuenta que tenías el 99 en la cabeza hasta que te aparece este, ¿sí? Bueno, este es nuestro ejercicio, nuestro planteo. Esperen que vamos a hacerlo más chiquito. ¿Dónde estábamos? Uy, me fui. Ahí estamos, bien. Entonces, nosotros, ¿cuál es la manera de asegurarnos de encontrar el mayor? ¿Sí? Porque la computadora no puede mirar y a simple vista darse cuenta. Incluso nosotros, si lo quisiéramos hacer así, cometeríamos un error. Entonces, nosotros vamos a leer la posición 0, ¿sí? Vamos a ingresar B sub 0, ¿sí? ¿Y qué va a hacer? Para nosotros, ese va a ser nuestro máximo, le vamos a asignar ese B sub 0, ¿sí? Y vamos a decir que está en la posición 0, porque para nosotros, por el momento, está en la primera posición. Después vamos a ir comparando esto con la posición 1, la posición 2 y demás, y siempre me voy a ir quedando con el más grande. Primero voy a comparar este con este, después, digamos, primero, perdón, no este con este, sino voy a tener en el max el más grande, ¿sí? Entonces, este primero lo asumo como el más grande. ¿Estamos? Vamos a suponer que tenemos max y la posición. Pero le decía hasta que encuentra el más grande realmente. Exacto. Entonces yo en primer lugar voy a tener que el 1 es el más grande y está en la posición 0, porque me pide las dos cosas. Después voy a arrancar a recorrer el vector desde la 2, porque la 1 yo ya la tengo como la posición más grande, momentáneamente, ¿sí? Entonces voy a recorrer el vector desde la posición 2 hasta la 14. Perdón, desde la 1, porque arranqué en la 0, hasta la 14, ¿sí? Entonces, voy a ir a, y acá voy a fijarme B sub I. Entonces, esto sería como lo que se llama la prueba de escritorio. Bueno, entonces, esto es lo que yo hago como asignación. ¿Cuál es el valor? Es 1, ahí estamos, y lo asigno. Esto es lo que yo decreto o inicializo así. Después comparo, voy a la posición 2 y pregunto si el max, que es 1, es mayor a B sub 2. B sub 2, acá arranqué mal, porque en este empecé a contabilizar desde el 0 y acá empecé desde el 1. Esto era lo que, así tenemos que empezar. Perdón, Ahí, ahora sí. Bien, ahora sí, entonces comparo. B sub I, ¿cuál es el valor de B sub I? B sub 1 es 0. ¿0 es mayor que 1? No. ¿Sí? Entonces sigo. Voy comparando con la segunda posición. La segunda posición, ¿qué es? 3. ¿3 es mayor que el máximo? Sí. Entonces me guardo el 3. ¿Y en qué posición está?
en la posición 2. Ahora mi máximo es el 3. Después veo, comparo. ¿El menos 3 es mayor que el 3? No. ¿El menos 6 es mayor que el 3? No. ¿El 9 es más? Fíjense que voy siguiendo las posiciones como estamos acá. Sí. ¿Sí? ¿El 9 es mayor al 3? Sí. Entonces ahora me quedo con el 9 y la posición es la posición 5. ¿Estamos? Y así voy comparando hasta que voy a llegar a la posición 10, ¿sí? Donde B sub 10 va a ser 99, voy a preguntar si 99 es mayor a 9, ¿sí? Entonces me va a dar que sí, y la posición del máximo va a ser la posición 10. Y ya después los que me queda comparar, ninguno supera. ¿Estamos? Bueno, y eso es lo que hacemos acá. Ingresamos, fíjense, de el 0 al 14 ingresamos un número e inicializamos el vector. El vector se llama B, ¿sí? Bien. Otra forma de hacerlo, si no fuera así, ¿cómo lo podríamos hacer? Lo podríamos hacer con input y no le mostramos ningún mensaje en pantalla, ¿sí? Por si les resulta más sencillo hacerlo de esta manera, ¿sí? Input B sub 1, B sub I, perdón. Esto lo sacamos. Entonces, ahí cargo el vector. Después, ¿qué digo? Que max va a ser B sub 0 y la posición del máximo es la 0. ¿Sí? Y entonces, después voy a recorrer el vector de la posición 1 a la 14. No arranco en la 0 porque no tiene sentido, porque B sub 0 no va a ser mayor al máximo, que es B sub 0 por el momento. ¿Sí? O sea, en tal caso, si a ustedes les sirve, lo pueden arrancar desde la 0 también. Da lo mismo. ¿Sí? Lo puedo arrancar desde la 0, lo puedo arrancar desde la 1. Y ahí pregunto, ¿B sub 0 es mayor al máximo? B sub J es mayor al máximo. En caso de que sí, hacemos esto, que es lo mismo que hacíamos acá. Cuando superaba, lo guardaba. Cambiaba el máximo y cambiaba la posición. Mientras tanto, no hacía nada. ¿Sí? Entonces, cuando salgo de toda la comparación, recién ahí digo cuál es el máximo y en qué posición estaba. No lo puedo ir haciendo mientras tanto, no le puedo ir diciendo el más grande es hasta no haberlo recorrido entero, ¿sí? Sí. Hasta ahí vamos. Bien. Bueno, eso más o menos también lo habíamos visto la clase pasada. A ver, vamos a ver 32. Vamos a pasar al 34. Así los vamos explicando y nos detenemos sobre el que nos resulte más complicado. Una vez cargados dos vectores con un texto de 25 caracteres cada uno, informar cuántas veces aparece cada carácter del primer arreglo en el segundo, ¿sí? Entonces, vamos a irnos acá. Primero tenemos que entender qué es lo que queremos hacer. Esto lo vamos a cerrar. Vamos a abrirlo acá. 34. A tener que cargar los dos vectores, si es que no están cargados, para poder probarlo, ¿sí? Vamos a suponer que en vez de 25 caracteres, da lo mismo, tenemos 5 caracteres, ¿sí? Entonces voy a tener en el B sub 1, por ejemplo, voy a tener la letra A, la letra B, la letra F, la letra G y la letra Z. Perdón, se me fue un renglón. La letra Z, ¿sí? Y en el vector B2 voy a tener, por ejemplo, B, B, Z, A, A. ¿Sí? Entonces, ¿qué tiene que hacer el algoritmo? Tiene que decirme en B3, en la misma posición en la que estoy, ¿sí? En la misma posición de B1, o sea, la posición B0, ¿sí? En la posición 0, voy a decir cuántas veces aparece A en B. Entonces, ¿cuántas veces aparece A en B? ¿Para eso es necesario crear otro vector o es porque lo pide el ejercicio? Es porque lo pide el ejercicio. Okay. No sería necesario. Eso, si lo pide el ejercicio es porque lo quiere almacenar.
Si no, lo pierdo al perfecto. dato. Bárbaro. Ahí estamos. Entonces, ¿cuántas veces aparece la A en el segundo vector? 2. 2 veces. La B en el segundo vector. 2 también. 2. La F en el segundo vector. 0. 0. 0 el La otro G, también. 0. Y Y la uno. Z, 1. ¿Sí? ¿Cómo vamos a hacer esto? Esto es importante. Yo estos dos vectores los voy a tener que cargar a mano. ¿Sí? O sea, voy a tener que ir cargando valor por valor. Pero este es un vector contador. ¿Por qué? Porque yo, a medida que voy leyendo el segundo vector, ¿sí? Yo agarro la letra A, ¿sí? Y a este lo tengo que recorrer. O sea, parada en la posición 1 del vector, en la posición 0 del vector 1, tengo que recorrerlo todo al vector 2. Entonces, vamos a suponer que arranco acá, esto es igual a A, no, no lo cuento. Esto es igual a A, no, no lo cuento. Esto es igual a A, no, no lo cuento. Esto es igual a A, sí, lo cuento. ¿Sí? Entonces, esperen, vamos a ir, vamos haciéndolo a mano. Lo cuento. Ahora, ¿por dónde iba? Iba por acá. Esto es igual a A, sí, lo cuento. Acá. Y ahí está, terminamos de recorrer el segundo vector, entonces podemos pasar a la posición siguiente. B, arranco. ¿Este es igual a B? Sí, lo cuento. ¿Este es igual a B? Sí, lo cuento. Sigo en la misma posición de donde está acá la B, ahí está. Este Claro. es igual a B, no lo cuento. Este es igual a B, no lo cuento. Esto es igual a B, no lo cuento. Paso a la tercera posición, que es la posición 2. ¿Sí? Entonces, vuelvo acá. Esto por defecto tiene que estar en 0. Todos tienen que estar en 0 porque son contadores. Entonces, esto es igual a F, no. 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 Este quedó en 0. Agarro la G, pregunto, este es igual a F, este es igual a F, este es igual a F. Entonces, fíjense que hay va a haber que haber dos estructuras anidadas. ¿Sí? Igual a G sería. Exactamente. Este no es igual a G, este no es igual a G, sigue en 0. Después No, agarro pero habías el dicho último F. hasta que... perdón. Y acá llegamos hasta 1. ¿Estamos? Ahí es cuando se termina de ejecutar. Entonces, para esto tengo que tener dos estructuras repetitivas. ¿Por qué? Porque una va a tener que ir para la posición 0, ¿sí? Yo lo tengo que comparar con la 0, con la 1, con la 2, con la 3 y con la 4. Después agarro la posición 1 y la comparo con la 0, con la 1, con la 2, con la 3 y con la 4. ¿Sí? Después agarro la posición 2, la comparo con la 0, con la 1, con la 2, con la 3 y con la 4. Cuando hay este comportamiento, es que se anidan dos estructuras repetitivas. ¿Sí? Porque va a haber un para que va a ir contando esto y otro para que va a ir contando esto. ¿Sí? Bien. Vamos a empezar por lo básico. Vamos a empezar por la primera parte del enunciado. ¿Qué es? Fíjense lo que dice acá. Vamos a probarlo también, así que vamos a hacerlo más chiquito. Dice, ingresar carácter del vector 1, la letra 1, y después la letra... Y ahí va cargando mis dos vectores. O sea, va llenando lo que es esta parte. ¿Sí? Solamente estoy en la carga. ¿Y qué debería hacer con el tercer vector? Inicializarlo en 0. Porque es un vector contador. Antes inicializábamos los contadores en 0, una variable la igualo a 0. Cuando es un vector, yo no puedo hacer b entero y dejar los corchetes y ponerlo un 0. Un vector se inicializa recorriéndolo, ¿sí? Entonces, en B3, en la posición I, ahí estamos, lo ponemos en 0, ¿sí? Que es en realidad lo mismo que hice acá, pero lo vamos a hacer ahí arriba, que es lo mismo. Vamos a usarlo para 4, esto me lo voy a dar para ponerle prueba, esto es para que lo usemos para probarlo. Ahí
Ahí estamos. Entonces, ahí vamos, esperen que lo vamos a hacer así. Llevo 43 minutos. Y acá estamos así. Entonces, acá está lo que hicimos nosotros recién. Esto de que anidábamos dos estructuras repetitivas. Entonces, voy a tener un for, que es el for de afuera, es este for, ¿sí? Y lo voy a recorrer, voy a poner otro for adentro que vaya de 0 hasta 4, ¿sí? Porque los dos vectores tienen la misma cantidad de posiciones. Voy a preguntar si b sub 1 sub i es igual a b sub 2 sub i, y en ese caso, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer b sub 3 es igual a b sub 3, perdón, b sub 3 más 1. Porque así funcionan los contadores. Lo había hecho un poquito más largo, pero quiero que así vaya saliendo y esto debería estar, así usamos, no uso tantos para. Esto estaría acá. Y este no va. ¿Sí? Entonces, fíjense, esto es todo lo que nosotros hicimos acá. Lo primero que hacemos, bueno, lo puse de 0 hasta 4 porque vamos a probarlo, ¿sí? Entonces, ingreso el primer carácter del vector 1, después el primer carácter del vector 2, los asigno donde van, y acá inicializo el vector contador en 0. Y después, para cada valor de i, yo recorro por completo el vector utilizando la j, ¿sí? Recorro entero el vector 2. Tomo la primera posición del vector 1, recorro entero la posición, recorro entero el vector 2, ¿sí? Y así voy a ir contando acá las posiciones. Después arranco en la posición siguiente del vector 1, ¿sí? Y recorro entero el vector 2. Y cuento en el vector 3. ¿Se entiende el funcionamiento? Sí. Vamos a probarlo, a ver si funciona. ¿Ese debería ser el método burbuja para ¿Cómo? recorrer? No, es parecido a ser... burbuja, es parecido a burbuja. Esto nos va introduciendo en burbuja. Me gusta. Encima hay algo peor, me gustaba más lo anterior. No, peor es la búsqueda dicotómica. Peor aún es la búsqueda dicotómica. Ah, existe algo. Bueno, nice. Bueno, pero esto es casi la búsqueda es búsqueda secuencial en realidad. Esto se llama así. Después vamos a ver. Entonces, tenemos fíjense que para un valor de i hay 5 valores de j. Otro valor de i, cambia el valor de i, se ejecuta por completo j. El tercer valor de i se ejecuta todo entero el vector j. Se recorre entero el vector 2 a través de j, ¿sí? Entonces vamos a probarlo a través de los valores que teníamos ahí. Esperen, ahí está. ¿Por qué no? Ah, no veo todo. Vamos otra vez. Ahí estamos. Entonces el primer carácter, díganme cuál era, que no me acuerdo. El primer carácter del vector 1 era A. Ay, no me acuerdo. Esperen, vamos, lo minimizo otra vez, así me permite. Sí. Ahí está. A, B, F, G. Ahí está. Los anoto acá. Entonces, ahí tengo A y el primer carácter del vector 2 es B. Después, carácter del vector 1 es B y el otro es B. Después voy en orden lo puedo por poner en sigla. grande si querés. Ahí lo F, guardé. Z, G, A, Z, A. Y ahí los cuenta. Ahí me debo haber ido con alguno. B sub 3 más 1. ¿Por qué me saltó ahí? B sub 3. Ah, qué pavot. B3. Esto no es B sub 3. B3. ¿En qué posición? B3 en la posición I es B3 en la posición I más 1. No, ahí está. Y acá está, a ver para que los muestre.
Y acá me va a dar error porque acá junté dos cosas. Vamos a ir con la I. Ahora sí, siempre subí. Listo, vamos otra vez. Entonces teníamos A, B, esto tiene que coincidir, por supuesto, mayúscula y minúscula, B, F, Z, A, Z, A. A ver, ¿en qué me fui otra vez? En algo me estoy confundiendo. B1 sub Z, qué pavota, acá otra vez, por no chequear. Z era la variable que tenía en el otro. Entonces, acá, ¿qué variable usé? La I. Bueno, a ver si la tercera es la vencida. El carácter A del vector 1 aparece 2 veces en el vector 2, ¿sí? Vuelve a probar, es re lento haciendo esto. El carácter B del vector 1 aparece 2 veces en el vector 2. El carácter F del vector 1 aparece 0 veces en el vector 2. El carácter G del vector B1 aparece 0 veces en el vector 2. Y acá está el carácter Z del vector 1, B1 aparece una vez en el vector 2. ¿Sí? Ahora se los voy a volver a subir. ¿Sí? Entonces, ahí recorrió, digamos, eso es para saber, porque por ahí cuando entran a ver las estructuras anidadas, empiezan a anidar sin tener demasiada idea. Nosotros igual, ustedes ya estuvieron anidando estructuras, ¿sí? Ustedes estuvieron anidando generalmente un mientras adentro de un for, o algún mientras dentro de un mientras, ¿sí? Bueno, para esto también hay que utilizar dos estructuras repetitivas anidadas, que como sabemos, la cantidad de posiciones de los dos vectores, utilizamos un for, ¿sí? Bien. Bueno, quiero fijarme qué es lo que nos queda pendiente acá, para no retrasarnos. Vamos bien igual con el cronograma, pero se va poniendo cada vez más espeso, digamos. Si no repasamos, se nos va a complicar, ¿sí? Yo había pensado darles, ¿Va a ser la hacerles... hoja parcial como sí, va a haber que hacerlo en una hoja como las veces anteriores? Sí. Y dijimos que es jueves, sí, porque yo Pero, tengo más tiempo. ¿no era que teníamos la posibilidad de hacerlo en Structurizer? Sí, sí, perdón, en Structurizer también, sí. Hoja o Structurizer, me da lo mismo. No, en eso no hay problema. Yo lo que les voy a preparar por ahí para que hagan voy a ver si lo hago para este fin de semana, les voy a hacer un formulario en Google para que ustedes vayan contestando cosas. Yo les voy a hacer preguntas, que por ahí el parcial va a llevar algunas preguntas. Digamos, va a haber una parte que es ejercicio y va a haber una parte que es preguntas. ¿Qué pregunta por ahí puedo utilizar? Más que sea una pregunta, teórica, les voy a preguntar, qué sé yo, no sé, ¿dónde se podría haber inicializado el vector 3 si no fuera acá? ¿O qué pasaría si no se inicializa el vector 3? A ver, ¿qué otra cosa les podría haber preguntado? ¿Qué pasa si esta sentencia la pongo acá afuera? ¿Sí? O sea, les voy a hacer algunas preguntas como de razonamiento. ¿Se entiende? Como para que vean a ver si ustedes lo pueden responder o no. Entonces, les voy a hacer, si quieren, por ahí para este fin de semana, es un formulario en Google con algunas preguntas para que ustedes desarrollen. ¿Sí? Por ahí se los dejo abierto hasta el martes, una cosa así, como para que practiquen cómo puede ser el parcial. Y después les voy a dar un enunciado de que abarque, digamos, todo lo que vimos, todas las estructuras, o sea, va a ser hasta el mientras, seguro va a haber contadores, acumuladores, todo eso.
ayer yo que escuchaba las noticias de todo esto del coronavirus y qué sé yo, y hablaba uno, explicaba y me acordaba de vos, Paula, cuando hablamos que vos a veces no te das cuenta cuándo utilizar cómo calcular un porcentaje, cómo esto. Ah, sí. Y hablaban de toda la parte que decía, sí, que Chile tenía menos muertos que nosotros y habían hecho las cosas distintas de la cuarentena y demás. Y entonces uno de los médicos explicaba que en realidad lo que tiene, que si comparamos la tasa de habitantes que tenemos nosotros y los enfermos, la tasa de Chile respecto de sus habitantes, que es mucho más chica la cantidad de habitantes que Argentina, la tasa en proporción es mucho mayor. Se está jugando con eso, sí. Claro, y la información en realidad es mucho más fidedigna, digamos, porque una cosa es decir, tengo 3 muertos en 10 habitantes y otra cosa es decir, tengo 5 muertos en 100, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante esto de cómo sacar las tasas. Porque hay cosas donde nosotros no nos interesan los contadores, nos interesa la proporción. ¿Se entiende? Sí. Yo puedo decir, qué sé yo, tengo, no sé, 3 alumnos en la facultad con coeficiente intelectual superior al normal, por decir cualquier cosa. Y otra cosa es decir, tengo el 50% de los alumnos de la facultad tienen un coeficiente, digamos, hay información que de acuerdo a cómo la planteas es más importante o más confiable que otra. Entonces es importante esto, bueno, me acordaba de esto, entonces seguramente va a haber proporción, porcentaje, algo de eso seguro va a entrar en el parcial, ¿sí? ¿Me escuchan? Ok, profe. Sí. Ah, bien. Yo sí se casan, Pablo y Paula, me voy directamente. Bueno, entonces yo les... tengo que decir. No, algo hay que decir, muy bien, muy bien. Bueno, hay que entonces participar, no importa. Está buenísimo, más acá que no les puedo ver las caras, sino siempre uno busca una cara a ver si se entendió o no se entendió. Siempre hay algún alumno que se le nota todo en la cara. Bueno, ustedes serían esos alumnos. Bueno, chicos, hacemos así. Yo el formulario se los voy a preparar con un ejemplo de las preguntas del parcial. De enunciado ya tienen un montón porque lo han visto, ¿sí? Y para el jueves vamos a seguir... ¿no? ¿Cómo? ¿Un ejercicio para practicar? Bueno, ¿O no? Ya con lo que les estuvimos subo. viendo. Sí, como lo que estuvimos viendo. Yo algo les preparo. Ok. Y bueno, para el jueves vamos a seguir avanzando con vectores. Despacio, pero vamos. Listo, profe. Nos estamos viendo Bueno, entonces. chicos, nos vemos entonces el jueves. Listo, hasta luego. Chao, profe. Y a poner el presente, que me olvidé. A poner el presente, así está. Recién me acabo de acordar.